Ok. Bueno, entonces creo que ya esperamos suficiente, unos minutillos. Podemos continuar donde quedamos, ¿no? Entonces, bueno, como siempre voy a apagar mi camarita para ahorrar ancho de banda y vamos a compartir mi pantalla. Mi pantalla. Y aquí estamos. Modo pantalla completa. Bien, entonces estamos repasando el modelo lineal en su modalidad, en su vertiente de regresión, ¿verdad? El modelo de regresión lineal múltiple. Y esencialmente hemos dicho que su formulación es muy sencilla, es y igual a x beta más epsilon. Hemos hecho supuestos para x, hemos hecho supuestos para epsilon y por lo tanto para y. Finalmente también encontramos los estimadores del vector de parámetros y de sigma cuadrado, que es la constante que representa la varianza, y por dos mecanismos, ¿verdad? Un primer mecanismo por mínimos cuadrados y un segundo mecanismo por estimación máximo verosímil. Logramos probar que el estimador de beta es el mismo por mínimos cuadrados que por máxima verosimilitud. Sin embargo, el estimador de sigma cuadrado no es el mismo y vamos a preferir ese cuadrado que es insegado, ¿no? Luego hicimos un trabajito para particionar la suma de cuadrados de los errores totales, corregidos por la media, en dos sumas de cuadrados. Una suma de cuadrados del error propiamente y una suma de cuadrados de regresión, ¿verdad? Y con esa partición de las sumas de cuadrados, logramos construir un indicador, un índice, que es bien útil para determinar si nuestro modelo es apropiado o no lo es. Se llama el coeficiente de determinación R cuadrado, ¿verdad? Que se define como la suma de cuadrados de la regresión dividida entre la suma de cuadrados totales, ¿verdad? Y ahí habíamos quedado y está pendiente entonces el problema muy importante de probar hipótesis. Entonces, vamos a ir de lo general a lo particular, sin entrar en demasiados detalles sobre la matemática detrás de la cuestión, que tal vez no sea tan interesante, pero sí es importante entender qué es esto de la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, en realidad, lo que necesitamos para el modelo de regresión lineal múltiple es esencialmente una sola prueba de hipótesis, ¿no? Que se llama la prueba de hipótesis lineal general, ¿ok? La prueba de hipótesis lineal general, ¿no? Entonces, recordamos que en una hipótesis, en una prueba de hipótesis estadística, siempre tenemos un sistema de hipótesis, ¿verdad? Tenemos una hipótesis nula y tenemos una hipótesis alternativa. La que vamos a rechazar o a aceptar, en cuyo caso diremos que no pudimos rechazar, es la hipótesis nula. Pero en caso de que rechacemos la hipótesis nula, la que se cumple será la hipótesis alternativa. Entonces, toda prueba de hipótesis estadística necesitamos dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Para la prueba de hipótesis lineal general, las dos hipótesis son estas. Hipótesis nula es C por beta igual a 0, versus la hipótesis alternativa de que C por beta es distinto de 0. ¿Ok? Entonces, fíjense que es trivial, vamos a decir así, proponer las hipótesis siempre que nosotros sepamos quién es C, ¿verdad? Lo primero que uno tiene que notar inmediatamente es que las hipótesis se están realizando sobre los parámetros de nuestro modelo lineal, ¿verdad? Estamos haciendo hipótesis sobre los parámetros, ¿eh? Sobre los betas.
Lo primero que hay que notar. Y lo segundo que tenemos que notar es que todo queda muy claro cuando sabemos quién es C. ¿Quién es esa matriz C? ¿Verdad? Y dependiendo de quién sea o qué sea esa matriz C, entonces tendremos una hipótesis u otra hipótesis deseada, ¿no? Lo cierto es que vamos a ver cómo podemos probar cualquier hipótesis del tipo C por beta igual a 0 contra la alternativa de que C por beta sea distinto de 0. ¿Ok? Cualquier hipótesis de este tipo, que es cualquier hipótesis lineal, porque si ustedes se fijan, C por beta es una forma lineal, ¿verdad? Entonces estamos preguntándonos, ¿será C por beta una forma lineal igual a 0 o será C por beta una forma lineal distinto de 0? ¿Verdad? Entonces, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, el modelo puede verse como si estuviera sujeto a una restricción lineal que lo condiciona. Entonces podemos escribir y igual a x beta más epsilon sujeto a que c por beta es igual a 0. ¿Ok? ¿De acuerdo con eso? O sea, la hipótesis nula, en caso de cumplirse, restringe mi modelo. Restringe mi modelo a que los beta cumplan con esta condición de que c multiplicado por beta es igual a 0. ¿Ok? Entonces mi modelo resulta con una restricción. ¿Ok? Y bueno, es un típico modelo con restricciones. ¿Qué le vamos a pedir a esa matriz C? Bueno, le vamos a pedir a esa matriz C, que es de dimensiones Q por K más 1, tiene Q filas y K más 1 columnas. Lo de las K más 1 columnas lo sabíamos porque está premultiplicando por beta, tiene que tener K más 1 columnas, pero no sabíamos cuál podía ser su número de filas. Vamos a llamarla Q, ese número de filas. Es una matriz de constantes conocidas, de modo que el rango de C es igual a Q. O sea, a esta matriz C le vamos a pedir que sea de rango completo por filas. ¿Ok? Vamos a pedir que sea de rango completo por filas. O sea, que todas las filas sean linealmente independientes. Por lo demás, tenemos que saber cuáles son esas constantes conocidas que forman C, para tener claridad sobre qué es la hipótesis o cuál es la hipótesis que estamos probando, ¿no? Entonces eso lo que le vamos a pedir a C, ¿no? Ahora, claramente, encontrar el valor de beta que minimiza la suma de cuadrados del error, ahora es un nuevo problema de optimización que se puede resolver utilizando multiplicadores de Lagrange. ¿Ok? Originalmente, encontrar los betas que minimizan la suma de cuadrados del error, ¿sí? Se trató de un problema de optimización en donde andábamos buscando un mínimo sin restricciones. Cuando estamos buscando un mínimo o un máximo sin restricciones, aplicamos el procedimiento de optimización clásica matemática, que es tómese la primera derivada, igual S a 0, después veamos con la segunda derivada si se trata de un máximo, un mínimo, un punto de ensilladura. Ese es el proceso de optimización clásica que mostramos, ¿verdad? En este caso, tenemos algo parecido, excepto que tenemos una restricción de igualdad, que es el C por beta igual a 0. ¿Sí? Bajo la hipótesis nula, ¿no? Bajo el cumplimiento de la hipótesis nula, tenemos ahora una restricción de igualdad. Entonces, cuando necesitamos encontrar el óptimo de una función sujeta a restricciones de igualdad, la técnica matemática más conocida y más utilizada se llama los multiplicadores de Lagrange, que no estamos en este curso, digamos, para explicar de qué se trata eso, pero muy por encima. La idea es que la restricción, a la restricción le vamos a agregar un parámetro ficticio, vamos a decirlo así, lo vamos a incorporar como si fuera una ecuación más en nuestro sistema de ecuaciones que estamos tratando de optimizar, y luego entonces, como es un parámetro que de alguna manera resulta calculado con el proceso de optimización, pues entonces habremos incorporado la restricción, ¿no? Eso esencialmente es lo que hacen los multiplicadores de Lagrange. Que tenga curiosidad,
puede verlos por ahí, están en todos lados, ¿no? Entonces, resulta que una vez que nosotros hemos optimizado, ¿verdad? Hemos encontrado, ¿verdad? El óptimo de mi modelo sujeto a las restricciones de mi hipótesis nula. ¿Mm? Una vez que hemos hecho eso, resulta que podemos construir un estadístico de prueba, que es lo otro que necesita una prueba de hipótesis, un estadístico de prueba. Podemos construir un estadístico de prueba, ¿sí? Con esta fracción, colocando en el numerador y traspuesto por h estrellita por y sobre q, y colocando en el denominador y traspuesto por i menos h por y sobre n menos k menos 1. Al hacer esto, ¿sí? Construyo una distribución F. Obtengo una distribución F que tiene Q y n menos k menos 1 grados de libertad. ¿Ok? Esto produce una distribución F que tiene Q y n menos k menos 1 grados de libertad. O sea, claramente la forma cuadrática y traspuesta por h estrella por y es una chi cuadrado, y ya sabemos que y traspuesta por i menos h por y es también una chi cuadrado. Podríamos demostrar que ambas son independientes, y si las dividimos por su grado de libertad, entonces resulta en una f, ni más ni menos, ¿verdad? Ahora bien, esta f en principio es una f no central. Tiene un parámetro de no centralidad igual a lambda, ¿no? Bueno, ¿y quién es ese lambda? Bueno, lambda es 1 sobre 2 veces sigma cuadrado por c por beta traspuesto por c por x traspuesto por x a la menos 1 por c traspuesto todo a la menos 1 por c por beta. Ese es lambda, ¿no? Y entonces, ¿quién es h? Pues h es un choricito un poquito más complicado, que combina la matriz X y la matriz C. Entonces, el H estrellita resulta como X por X traspuesto por X a la menos 1, por C traspuesto, por C, por X traspuesto por X a la menos 1, por C traspuesto, todo eso a la menos 1, por C, por X traspuesto por X a la menos 1, por X traspuesto. Bueno, llegar acá cuesta unos cuantos pasitos, ¿verdad? Cuenta unos cuantos pasitos. Este es nuestro H estrellita. El nombre no importa en realidad, ¿no? Más o menos hace el papel de la matriz H, vamos a decir, pero le pusimos H estrellita, ¿no? Lo cierto es que entonces podemos construir un estadístico de prueba de esta naturaleza, de este tipo, ¿verdad? Con una chi cuadrado arriba, una chi cuadrado abajo, son independientes, dividimos por su grado de libertad y obtenemos una F con Q y n menos k menos 1 grado de libertad y lambda parámetro de no centralidad. ¿Ok? Bueno, si la hipótesis nula es cierta, F se distribuye como una F central. Entonces, la regla de decisión es rechace la hipótesis nula si mi F calculada es mayor o igual que una F teórica con un nivel de significación alfa y Q y n menos k menos 1 grado de libertad. ¿Ok? Entonces, analicemos un poquito esto, ¿no? Si la hipótesis nula es cierta, F se distribuye como una F central. ¿De dónde saco eso? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué si la hipótesis nula es cierta, la F esta que estoy construyendo se transforma en una F central? ¿Quién tiene una idea?
Para que una distribución de probabilidades sea central, su parámetro de no centralidad tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si la hipótesis nula es cierta? Si la hipótesis nula es cierta, C por beta es igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que C por beta es 0. ¿Sí? 0 traspuesto por cualquier cosa por 0 es 0. Y el lambda resulta igual a 0. Y la F que está allá arriba es una F central. ¿Ok? Es una F central. ¿Está claro eso? Si la hipótesis nula es cierta, esta F es central porque lambda da 0. ¿Me queda claro eso? Sí. Sí. Ok. Bueno, hay una cosa más que decir al respecto. Y es que solo si la hipótesis nula es cierta, es que esto da 0. ¿Ok? No hay ningún otro caso en el que esto pueda dar 0. Solamente puede dar 0 si C por beta es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, porque esta matriz que está acá es una matriz definida positiva. Claramente tiene que ser definida positiva porque la estamos invirtiendo, ¿verdad? Entonces tiene inversa. Entonces, como es una matriz definida positiva, nosotros sabemos que la forma cuadrática también es definida positiva y es estrictamente mayor que 0 para todo vector que sea distinto de 0, ¿verdad? ¿Sí? E igual a 0 solo en el caso que el vector sea igual a 0. Esa es la definición de una forma cuadrática definida positiva. Entonces, esta matriz tiene inversa, por lo tanto es definida positiva. Esto que estoy llamando C por beta es un vector. Y entonces traspuesto por una matriz, por él sin transponer, me da una forma cuadrática. La matriz de la forma cuadrática es definida positiva, por lo tanto la forma cuadrática es definida positiva. Y eso significa que solamente puede ser igual a 0 si C por beta es igual a 0. ¿Ok? En el caso de que C por beta sea distinto de 0, esto nunca puede ser 0. Nunca. Así que la única forma de que esta cosa dé 0 es que se cumpla la hipótesis nula. Si se cumple la hipótesis nula, lambda es igual a 0 y esta F es una F central. Y si no se cumple la hipótesis nula, lambda es distinto de 0 y esta es una F no central. ¿Ok? Una F no central. Entonces, lo que yo les comentaba en la clase pasada se puede vislumbrar aquí, ¿no? Si la hipótesis nula es cierta, F se distribuye como una F central. Entonces, la regla de decisión es rechace la hipótesis nula si la F calculada está muy a la derecha, es mayor o igual que una cierta F teórica que deja a su derecha alfa de probabilidad. Y alfa es lo que llamamos en pruebas de hipótesis el nivel de significación. En pocas palabras, vamos a rechazar la hipótesis nula si encontramos un F al calcularlo. Noten que todo esto lo podemos calcular, ¿eh? Nosotros podemos calcular H estrellita sin ningún problema. Y tenemos Y y tenemos H que también la podemos calcular, así que todo esto lo podemos calcular, ¿eh? Vamos a calcular esa F y si resulta que esa F es mayor o igual que un cierto límite que me voy a dar, que es una F teórica con Q, N menos K menos un grado de libertad y alfa de nivel de significación, probabilidad de cometer el error de tipo 1, diríamos en la teoría de pruebas de hipótesis, ¿verdad? Si esta F que yo calculo me da mayor que ese numerito teórico que también puedo calcular, pues entonces yo diré rechazo la hipótesis nula, ¿no? Y rechazaré la hipótesis nula, bueno, ¿por qué? Fíjense. La razón es bastante simple, pero la comentábamos la semana pasada. Rechazo la hipótesis nula porque
bajo la hipótesis nula, esa F es central. Si no se cumple la hipótesis nula, esa F es no central. Y si me queda muy a la derecha, es más plausible que sea no central a que sea central, tal como comentábamos en la clase pasada. Entonces me quedo con la idea de que es no central y eso significa que debo rechazar la hipótesis nula, ¿no? Esa es la forma de proceder en esto de la prueba de hipótesis lineal general, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿No? Avanzamos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a construir un estadístico de prueba. Eso en términos de que por acá conseguimos cómo tenía que ser el beta, cómo tenía que ser todo si teníamos la hipótesis nula y entonces pudimos armar este estadístico de prueba haciendo el cociente entre 2 cuadrado independiente y llegamos a una regla de decisión. La regla de decisión es rechazamos la hipótesis nula si la F que estamos calculando nos da mayor o igual que una cierta F teórica, ¿verdad? Hasta ahí no hay ningún problema con eso. Bueno, puede demostrarse, ver Rencher, teorema 8.4, página 203, que en este caso, es decir, cuando cambiamos la hipótesis nula y no ponemos C por beta igual a 0, sino C por beta igual a T, a una T cualquiera, cualquier vector llamado T, contra que es distinto de T, podemos demostrar, es bastante sencillo relativamente, ¿no? Demostrar que entonces la F que hay que construir es C por beta sombrero menos T, C por beta sombrero menos T, por C por X transpuesto por X a la menos 1 por C transpuesto todo a la menos 1, por C por beta sombrero menos T, dividido entre Q en el numerador, y lo que ya sabemos, suma de cuadrados del error entre N menos K menos 1 en el denominador. Y igualito que antes, eso hace que la F sea una F de Snedeker con Q y N menos K menos 1 grado de libertad y parámetro de no centralidad igual a lambda. Y de nuevo, ese parámetro de no centralidad es 0 solo cuando se cumple la hipótesis nula, ¿verdad? O sea, cuando C por beta es igual a T. Porque cuando C por beta es igual a T, pues aquí me queda T menos T, eso es 0, por la matriz, por 0, 0. Así que esta F es central si se cumple la hipótesis nula, ¿verdad? Así que la regla de decisión es igualita que la de antes. Rechazamos la hipótesis nula si esta nueva F, que puede ser distinta, ¿verdad? Esta nueva F es mayor o igual que una F con alfa Q y N menos K menos 1 grado de libertad, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos la prueba de hipótesis lineal general. Bien sea del tipo C por beta igual a 0, que es la más común, o del tipo C por beta igual a T, que también podemos fácilmente probar, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver algunas particularizaciones de esta famosa prueba de hipótesis lineal general, ¿no? Vamos a ver algunas particularizaciones. Por ejemplo, primera particularización. Supongamos que la hipótesis nula es del tipo A traspuesto por beta igual a 0. ¿Ok? A traspuesto por beta es igual a 0. Entonces, si A es un vector de constante conocida, está claro que en este caso C es igual a traspuesto y T es igual a 0. Entonces, la F se transforma en A traspuesto por beta sombrero traspuesto por A traspuesto por X traspuesto por X a la menos 1 por A, todo eso a la menos 1 por A traspuesto por beta sombrero sobre S cuadrado, que es la suma cuadrada del error entre N menos K menos 1, ¿no? Y entonces yo digo que eso es igual a A traspuesto por beta sombrero al cuadrado dividido entre S cuadrado por A traspuesto por X traspuesto por X a la menos 1 por A, sin transponer y colocado en el denominador, ¿no? Y además digo que esto es una F con 1 y N menos K menos 1 grados de libertad. Y parámetro de no centralidad igual a lambda. En este caso eso se reduce a
A traspuesto por beta al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado, A traspuesto por aquí, primero por aquí, a la menos 1 por A, ¿no? Ahora, bueno, lo primero que surge aquí es la pregunta que, bueno, sí, ¿será que este profe se volvió loco? Que agarró por acá una traspuesto por beta, sombrero traspuesto, y por acá parece que agarró el otro, los multiplicó así sin anestesia y dijo que eso era elevado al cuadrado. ¿Por qué fue que yo pude hacer eso? ¿Por qué fue que yo pude hacer eso? Decir que A traspuesto por beta sombrero y A traspuesto por beta sombrero multiplicando me da A traspuesto por beta sombrero al cuadrado. ¿Por qué fue que yo pude hacer eso, mis apreciados alumnos? En principio, la multiplicación de matrices, de vectores, no se trata de la misma forma como tratamos la multiplicación en el campo de los números reales, ¿verdad? No está fácil la cuestión. ¿No ven la razón? ¿O sí la ven? La razón es que esto que está acá no es un vector, tampoco una matriz, es un número, es un escalar. Este pajarito que está acá es un escalar, ¿verdad? Porque A traspuesto es un vector, beta sombrero es otro vector, A traspuesto es un vector fila, beta sombrero es un vector columna, y entonces sumamos componente a componente, la multiplicación de los componentes, y terminamos con un numerito, ¿verdad? Con un valor o con un número escalar. Entonces, como esto es un escalar, ¿verdad? El traspuesto de un escalar es el mismo escalar, y si lo multiplicamos dos veces, lo podemos elevar al cuadrado, ¿verdad? ¿Ok? Y lo mismo pasa aquí. ¿Quién me dice de qué dimensiones resulta esta matriz? ¿Cuáles son las dimensiones de esa matriz? A ver, ¿quién se anima a calcularme rápidamente las dimensiones de esa matriz? Al final va a ser un escalar. ¿Al final qué? Va a ser un escalar. Al final va a ser un escalar. ¿Cómo sabemos que es un escalar? Vamos a ver. ¿Qué dimensiones tiene A? ¿Cuál es la dimensión de A? K más 1 por 1, ¿verdad? O sea, es un vector que tiene una sola columna y tiene K más 1 filas. Tiene que ser así para que traspuesto podamos multiplicarlo por beta. Así que tiene K más 1 por 1. Cuando lo transpongo, entonces A traspuesta tiene dimensiones 1 por K más 1. Así que esto me queda 1 por K más 1 por K más 1 por K más 1 por K más 1 por 1. Moraleja, 1 por 1. Y 1 por 1 significa un escalar. ¿Ok? Y como es un escalar, la inversa de un escalar, pues es 1 sobre el escalar. Por eso lo ponemos aquí abajo, ¿no? Fíjense que esto no es verdad en todos los casos. Si esto no fuese un escalar, sino una matriz o algo parecido, ¿sí? No podría estar aquí. Pero ahora sí puede. ¿Por qué sí puede? Pues porque no es en realidad una matriz, es un escalar. Es un número escalar. ¿De acuerdo? Bueno, me dice que
es una F con un grado de libertad. Bueno, con un grado de libertad, ¿verdad? Está claro porque C es A traspuesto y entonces es en realidad un vector fila, ¿sí? Que tiene una sola fila. Entonces el famoso valor de Q en general, para este caso, es 1 nada más. Entonces me queda una F con 1 y n menos k menos 1 grado de libertad, ¿no? Y bueno, igual con este parámetro de no centralidad, ¿no? Bueno, debido a que Q es igual a 1, A traspuesto por beta sombrero, A traspuesto por beta y A traspuesto por X traspuesto por X a la menos 1 por A son escalares. Entonces rechazamos H sub 0 si nuestra F calculada, que ahora es mucho más sencilla, es mayor o igual que una cierta F teórica con 1 y n menos k menos 1 grado de libertad y alfa nivel de significación, ¿no? Cualquier tipo de hipótesis que haga una combinación lineal de los betas se puede resolver así, ¿verdad? Cualquier hipótesis que se nos ocurra, ¿no? Se puede resolver así. Bueno, vamos a hacer una en particular que es súper importante para nosotros. Y esa es cuando la hipótesis nula sea igual a beta j igual a 0. O sea, uno cualquiera de los beta es igual a 0. Esa es nuestra hipótesis, ¿no? Para lograr hacer una hipótesis con uno cualquiera de los beta, digamos el beta j, igual a 0, necesitamos armar una fila A traspuesta que sea 0, 0, 0 por todos lados, un 1 en la j-ésima posición y 0, 0, 0 en el resto de las posiciones, ¿verdad? O sea que si yo hago A traspuesto por beta, me queda precisamente beta sub j igual a 0. ¿Ok? A traspuesto por beta, me queda beta sub j igual a 0 porque el único que sobrevive es el beta j, ¿no? Que es el de la posición de este unito que está aquí, ¿no? Bueno, fíjense que entonces, finalmente lo que eso significa es que en el numerador nuestra f termina con beta sub j sombrero al cuadrado y en el denominador terminamos con s cuadrado por una tal g sub jj. Y eso se distribuye como una f con un grado de libertad, n menos k menos 1, 1 y n menos k menos 1 grado de libertad. Lambda parámetro de no centralidad, aquí está el parámetro de no centralidad. Y este G sub JJ es el elemento JJ de la matriz X traspuesto por X a la menos 1. ¿Verdad? A la menos 1. Porque bueno, ese es el que está aquí. ¿Verdad? Ese es el que está aquí. Que cuando la premultiplicamos por ese 0,00001,00000 y lo postmultiplicamos por 0,00001,00000, nos queda precisamente el que está en la posición JJ de la inversa de X traspuesto por X, ¿no? A ese pajarito lo estamos llamando G sub JJ. ¿Ok? Entonces, esta es la F todavía más sencilla que la anterior que podemos construir, ¿no? Y tiene 1 y n menos k menos 1 grados de libertad. Pero entonces, en ese caso, podemos de forma equivalente valernos de la distribución T de student. Si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a esta f que está aquí, nos quedamos con una T de student. Porque en el numerador nos quedan los beta j sombreros, en el denominador nos queda S por la raíz de los G sub JJ, arriba tenemos una normal, abajo tenemos la raíz de una chi cuadrado, ¿sí? Tendríamos que dividir por los grados de libertad, pero como estamos dividiendo por 1, ahí están, ¿verdad? Y resulta entonces en una T de student con n menos k menos 1 grados de libertad y parámetro de no centralidad igual a lambda. De nuevo, si la hipótesis nula es cierto, la hipótesis nula es cierta, ¿verdad? Lambda es igual a 0 y esta es una T de student central. ¿Ok?
Entonces, rechazamos la hipótesis nula si el valor absoluto de la t calculada, porque puede ser positiva, puede ser negativa, es mayor o igual que una t con alfa medios, que deja alfa medios a la derecha o alfa medios a la izquierda, y con n menos k menos 1 grado de libertad, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la forma general, la más general posible, ¿verdad? Pero le podemos dar valores a c y a t. Por ejemplo, si le damos el valor a c de a traspuesto, se simplifica un poco la cosa y podemos usar esta simplificación ahora. Si además a ese a traspuesto le damos esta configuración, entonces estamos preocupados porque uno solo de los parámetros sea igual a 0, ¿sí? Entonces podemos utilizar esta f que queda todavía más sencillita, ¿no? Pero peor todavía, porque además de poder usar la f, también podemos usar la t de student. ¿Qué ventaja tiene usar la t de student frente a la f? La única ventaja que tiene es que la t de student tiene un solo parámetro, mientras que la f tiene dos. Y eso hace que la f seguramente sea un poco más complicada para calcular. De todas maneras, por supuesto que nosotros vamos a hacer eso usando Python, ¿verdad? No nos vamos a matar la cabeza haciendo esas cuentas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, digamos, la forma general y dos importantes particularizaciones, ¿no? Dos bien importantes particularizaciones, ¿no? Bueno, a partir de esta última particularización, cuando estamos interesados en ver lo que le pasa a un solo parámetro, uno solo de los elementos de los parámetros, surge de inmediato la idea de hacer intervalos de confianza para esos parámetros, ¿no? Entonces, si suponemos que beta j es no nulo, entonces beta j sombrero menos beta j tiene un valor esperado igual a 0, y utilizando la prueba de hipótesis basada en la t de student, tenemos que en el numerador ponemos beta j sombrero menos beta j, y en el denominador ponemos s, la raíz de s cuadrado, raíz de g sub jj, y eso se distribuye como una t de student con n menos k menos 1 grados de libertad, ¿no? Eso ya está establecido, lo sabemos desde aquí. Desde aquí lo sabemos, ¿verdad? ¿Ok? Desde aquí lo sabemos. Muy bien. Entonces, como sabemos que eso es una t de student, pues podemos escribir, plantear un intervalo de confianza, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, la probabilidad de que el valor absoluto de t sea mayor o igual que un t teórico, eso es igual a alfa. Así proponemos un intervalo de confianza, ¿verdad? Pero lo mismo ocurre si utilizamos el complemento. Probabilidad de valor absoluto de t menor que el t teórico igual a 1 menos alfa. Y al deshacernos del valor absoluto, nos queda entonces t mayor que menos el t teórico y menor que más el t teórico. ¿Ok? Esa es una t. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero bueno, está claro quién es t. Pues quién es t. T es beta sub j sombrero menos beta sub j sobre s por raíz de g. Ese es t. Así que agarramos esto que tenemos aquí, que es t, y lo metemos dentro de esta inecuación y despejamos. ¿Despejamos a quién? Despejamos a beta j. ¿Sí? Y aquí pueden ver ustedes los pasitos uno por uno, ¿verdad? Lo primero es restar beta j sombrero en todos lados. Bueno, no, lo primero es multiplicar por s raíz de g sub jj. Estamos multiplicando por s raíz de g sub jj en todas partes. Multiplicamos a la izquierda, multiplicamos al centro y multiplicamos a la derecha. Al centro se simplifican y a la izquierda y la derecha quedan multiplicando las t, ¿verdad? Ahora sí, restamos los beta j sombrero en todas partes. Lo restamos a la izquierda, lo restamos al centro, lo restamos a la derecha y desapareció del centro. Ahora no queremos menos beta j, sino beta j, así que hay que multiplicar por menos 1. Multiplicamos todo por menos 1, ¿no? Y nos queda más aquí, menos aquí, más aquí, más aquí, menos aquí, ¿no? Pero como no nos gustan las cosas en esta dirección, pues le cambiamos la dirección.
Y resulta que aquí está un intervalo de confianza basado en la T de student para cualquiera de los parámetros del modelo de la regresión lineal. Para cualquiera de ellos, ¿sí? El beta J, uno de ellos, ¿no? Y es beta J sombrero, el beta J estimado, menos una T teórica multiplicada por S, multiplicado por la raíz de G sub JJ, ¿no? Y entonces a la derecha nos queda el beta J estimado más esa T teórica por S por raíz de G, ¿no? Y la probabilidad de que esto pase es 1 menos alfa, o sea que esto es un intervalo de confianza del 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza para beta J, ¿no? Y ahí tenemos nuestro intervalito de confianza. Este es nuestro intervalo de confianza. Fíjense ustedes que este beta J sombrerito que tenemos aquí, lo calculamos fácilmente haciendo x traspuesto por x a la menos 1 por x traspuesto por y. Todo eso lo conocemos, eso resulta en un vector y el jésimo componente de ese vector será precisamente este beta J sombrero, ¿no? Que estamos viendo aquí. Así que todo esto lo podemos calcular. Podemos calcular a S, podemos calcular la raíz de G sub JJ, todo lo podemos calcular, ¿sí? Así que aquí tenemos un interesante y bonito intervalo de confianza para uno de nuestros parámetros, ¿no? Para uno de nuestros parámetros, cualquiera de ellos. Bueno, ¿cómo buscamos un intervalo de confianza para sigma cuadrado? Sabemos que sigma cuadrado está entre n menos k menos 1 por s cuadrado y dividido entre una g cuadrado grande, digamos, y n menos k menos 1 por s cuadrado y una g cuadrado pequeña, digamos. ¿Sí? Así que no tenemos ningún problema en establecer eso como el intervalo de confianza para sigma cuadrado, ¿no? Entonces, consta en el acta, ya tenemos todos nuestros parámetros, ¿sí? Hemos podido hacer pruebas de hipótesis sobre el vector de parámetros y ya tenemos cómo fabricar intervalos de confianza de cada uno de los elementos del vector de parámetros y también de sigma cuadrado, ¿no? Así que en realidad estamos en la línea para el trabajo que haga falta, ¿no? Podemos hablar entonces un poquito de validación y diagnóstico del modelo de regresión, ¿no? Pero antes de eso, quisiera hacer algunas preguntas. A ver si ustedes me han entendido o tal vez, vamos a dejar de compartir. O tal vez debiéramos explicar un poquito más, ¿no? Atentos al chat, por favor, ¿verdad? Voy a escribir en el chat. Sabemos que la hipótesis nula es del tipo C por beta, voy a llamarla B, igual a 0, ¿verdad? C por beta es igual a 0, ¿no? Entonces, ahora, a ver. Pongamos un modelo en que beta es igual a 0, beta 1, beta 2, digamos. Como un modelo en el que beta vale beta 0, beta 1 y beta 2 traspuesto, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería la hipótesis? ¿Cómo sería la hipótesis? Sería la hipótesis 0, 2 puntos, 0, igual beta 1, 1, cabe 2.
Ya. A ver, muchachos, unos 5 minutitos para pensar en este problema. Eventualmente comiencen por el segundo y después hacen el primero. ¿Cómo sería nuestra hipótesis nula si en un modelo en el que mi vector de parámetros tiene tres parámetros, beta 0, beta 1 y beta 2, yo me quiero preguntar por la hipótesis de que todos esos parámetros sean iguales, o me quiero preguntar por la hipótesis de que el primero deba ser igual a el promedio de los otros dos? Esas son dos hipótesis frecuentes, frecuentemente aparecen. Entonces, a ver, 5 minutitos para pensar en cómo sería nuestra hipótesis. En pocas palabras, lo que ando buscando es saber quién es E. 5 minutitos.
A ver, ¿qué me dice? Para el segundo caso, ¿cómo es C? ¿No pudieron descubrirlo? No. ¿No? A ver. Voy a compartirle mi pantallita. ¿Ven mi lienzo aquí? Sí, sí, se ve. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve, profesor. Ok. Dijimos que tengo H sub 0 es E sub 0 igual a B sub 1 más B sub 2 sobre 2, ¿verdad? Entonces yo tengo que encontrar una matriz C de la forma que multiplicado por mi vector beta me dé 0, ¿no? Eso es lo que dice la hipótesis lineal general, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si hacemos esto? Pongamos C igual 1 menos 1 medio menos 1 medio. ¿Qué les parece esta? ¿Funcionará? Bueno, si este es mi vector beta, si este es mi vector beta, ¿cómo me queda la cosa? Me queda beta 0, B0, ¿verdad? Menos B1 sobre 2, ¿verdad? Menos B2 sobre 2 igual a 0. Exactamente lo que está aquí, ¿cierto? Entonces, este que está aquí es para este caso la matriz C, que no es una matriz, sino un vector. ¿Se comprende? Sí, sí, sí. ¿Sí? No es complicado, ¿verdad? Lo que tenemos es que transformar esto de la hipótesis nula, tenemos que transformarla en una forma algebraica, de álgebra lineal, con una matriz que multiplica nuestro vector de parámetros. ¿Listo? ¿Sí? Entonces lo que tenemos que descubrir es cuál es la matriz. ¿Cómo podríamos hacer con esta? 5 minutitos para pensar en esta. ¿Se atreven?
5 minutitos para que la piensen. Vamos a ver si pueden dar con ella.
¿Qué tal? ¿Pudieron? ¿Tampoco? Vamos. Profesor, yo tengo una idea, pero no sé si Ok. estará bien, que se la voy a mandar ahí en el chat. O sea, eh, yo lo pensé como una matriz, no como un vector. Se me hacía Ujú. complicado igualar B0 y a B1 y a la misma vez B1 y B2. Bueno, y se me ocurrió eso, ¿no? Muy bien. Pero esto es una matriz por filas, ¿no? Claro, serían 2 filas y 3 columnas. Exacto. O sea, aquí tenemos la primera fila y aquí viene la segunda fila, ¿no? Perfecto, Luis, así es, ni más ni menos, ¿verdad? No podemos hacer la igualdad de los tres en, en, en una sola ecuación, porque hay dos iguales, ¿verdad? Entonces, no tenemos cómo hacer la igualada en una sola ecuación. ¿Ok? Entonces, lo que sí podemos, sin discusión, es hacer lo que nos propone Luis aquí, hacer dos ecuaciones. Una primera que tiene a B0 menos beta 1, beta 0 menos beta 1, igual a 0. Eso va a ser beta 0 igual a beta 1. Y una segunda ecuación que tiene beta 1 menos beta 2. O sea, beta 1 igual a beta 2. Dos ecuaciones. Por la primera ecuación, beta 0 es igual a beta 1. Y con la segunda ecuación, beta 1 es igual a beta 2. Y de esa manera resolvemos. Muy bien, exactamente esa es la solución. Pero claro, tiene que ser fila, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? El que nos está presentando Luis. Muy bien, ni más ni menos. Entonces, todo este problema de probar hipótesis, aun cuando parece un poco complicado y a veces un poco truculento, siempre lo de las hipótesis es bastante truculento y a la gente le cuesta un poco la idea de cuándo es que rechaza, cuándo es que no rechaza. Pero en el laboratorio vamos a ver que no tiene nada de novedoso, es una hipótesis como cualquier otra y vamos a rechazar cuando el p-valor es lo suficientemente chiquitito y no podremos rechazar cuando no lo es y ya. Así que la teoría, pues ahí la vamos, sabemos de dónde vienen las cosas, pero no tenemos por qué tener demasiada comprensión sobre el asunto, ¿no? Ahora, todo el asunto está en decidir para cada posible hipótesis que nos propongamos, lineal, obviamente lineal, para cada posible hipótesis que nos propongamos lineal, ¿cómo sería la matriz C? ¿Ok? Eso es todo el truco de este asunto, porque una vez que sabemos quién es la matriz C, pues tenemos los procedimientos computarizados para hacer la prueba de hipótesis. Así que ahí no hay más problema, ¿no? ¿Dudas al respecto hasta aquí? ¿Comentarios, dudas? Entonces vamos agregando cositas a nuestra caja de herramientas, ¿no? Tenemos los estimadores, ¿verdad? Tanto por un método como por el otro. Tenemos los intervalos de confianza. Podemos hacer pruebas de hipótesis lineales generales, ¿sí? Podemos construir el R cuadrado. En fin, desde el punto de vista de lo que tenemos que calcular, estamos completos. No hay más nada que calcular. Ya calculamos los parámetros, los estimadores de los parámetros, calculamos el estimador de S cuadrado, de sigma cuadrado, calculamos todo, calculamos pruebas de hipótesis. Usted me da la matriz C y nosotros podemos calcular. Podemos calcular intervalos de confianza, podemos calcular el R cuadrado, en fin. Todo lo susceptible de ser calculado, básico, está calculado ya. Entonces ahora el asunto es, ¿y qué tal será nuestro modelo? Entonces, voy a apagar por aquí mi camarita para que volvamos a la presentación.
vamos a la presentación y probablemente nuestro laboratorio lo hagamos entre lunes y martes. Entonces, una cosa bastante obvia que deberíamos podernos preguntar es ¿qué tan bueno será nuestro modelo? Y nosotros ya tenemos una forma de contestar esa pregunta, ¿verdad? Que era con el coeficiente de determinación. Con el coeficiente de determinación. Con el R cuadrado. Podemos dar una primera respuesta a esa pregunta, ¿no? Las respuestas que vamos a dar aquí en esta sección se denominan validación y diagnóstico del modelo. ¿Ok? Hay que tener un poquito más de paciencia con la teoría para ver bien de dónde salen estas cosas, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es validar y diagnosticar nuestro modelo. Entonces yo les escribí así, dice, consideramos varios enfoques para verificar el modelo y los supuestos correspondientes para su educación y validez. Discutimos algunas propiedades de los residuos, la matriz sombrero H, los valores atípicos, las observaciones influyentes y el apalancamiento, que en inglés se llama leverage. Apalancamiento, leverage. ¿Vamos a llegar a utilizar el coeficiente de Akaique, el AIC, en este curso? Bueno, sí, lo vamos a usar en el curso, pero no exactamente por aquí. ¿Ok? Pero bueno, lo podemos ver, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, vector de residuos. El vector de residuos es simplemente el vector que se construye con las observaciones que tenemos en las manos, restándole los valores que el modelo predijo o que el modelo ajustó, ¿verdad? O sea, eso es lo que vamos a llamar el vector de residuos. ¿Sí? Le vamos a poner épsilon sombrero y lo vamos a llamar vector de residuos porque son los residuos los que están allí. Son los valores observados menos los valores ajustados por el modelo. ¿Ok? En pocas palabras, lo que yo observé de la realidad menos lo que mi modelo calculó que debía ser. Y hay una diferencia entre esas dos cosas. Esa diferencia es lo que llamamos los residuos. ¿Ok? Diferencia entre el vector de respuesta y el vector de predicciones o de ajustes de los valores, ¿no? Fíjense que si épsilon sombrero es y menos y sombrero, entonces es y menos x por beta sombrero. Porque ya hemos dicho antes que y sombrero es x por beta sombrero. O sea que es y menos x por x traspuesto por x a la menos 1 por x traspuesto. Ah, bueno, pero es que a esta famosa matriz que tiene estas X así, ya le teníamos nombre. Esa matriz es la matriz H. Entonces, si pasamos a postmultiplicar la Y, nos queda I menos H por Y. I menos H por Y. Entonces, mi vector de residuos, épsilon sombrero, se puede escribir como I menos H por Y, ¿no? También I menos H por Y es igual a I menos H por X por beta más épsilon. Y es X por beta más épsilon menos H por X por B menos H por épsilon. ¿Verdad? Y entonces es X por beta más épsilon menos X por beta menos H por épsilon. ¿De dónde fue que sacamos que esto era X por beta? Ah, X medio. ¿Cómo es H por X? Bueno, H por X es como si pusiéramos una X después de este valor, ¿verdad? Es X por X traspuesto por X a la menos 1 por X traspuesto por X. Esa segunda parte del cuento se anula y me queda X de nuevo. Así que H por X es igual a X. Y este valor entonces me queda X por beta, ¿verdad? Luego menos H por épsilon, ¿no? Un X por beta por acá, restándole el otro X beta por acá, se anulan y épsilon menos H por épsilon
me queda I menos H por epsilon. ¿Ok? I menos H por epsilon. O sea que el vector de residuos lo podemos escribir de dos formas. Lo podemos escribir en términos de Y, como I menos H por Y, y también lo podemos escribir en términos de epsilon, como I menos H por epsilon. Pero claro, esta segunda forma no la podemos encontrar porque no tenemos epsilon. Nosotros no sabemos quién es epsilon. Esto es pura teoría. Ahora, esta primera forma sí. Esta primera forma sí la tenemos, pero esta segunda forma no la podemos encontrar nunca porque no sabemos quién es epsilon. Epsilon es un vector inobservable, ¿no? No lo podemos observar. Pero por este lado sí podemos calcularlo, ¿no? Bueno, esto tiene valor teórico, entonces. Ese es el vector de residuos, ¿no? Entonces, recordamos que Y sombrero es el sombrero de la esperanza de y es X por beta sombrero, y entonces es X por X está puesto por X a la menos 1, por X está puesto por Y es H por Y. Ese es Y sombrero. Por eso a la matriz H le llamamos H por hot matrix, porque premultiplicando la Y produce Y sombrero. Entonces, H por X es igual a X, cosa que ya sabemos. Así que H por J, X1, etcétera, hasta XK, pues tiene que ser igual a J, X1, etcétera, XK. De donde sacamos que H por J es igual a J. Porque cuando hago H aquí por esta J de acá, me tiene que dar esta otra J de acá. ¿Sí? Entonces, H por J es igual a J. Por supuesto que H por X1 también es X1. Y H por X2 también es X2. Y H por XK es XK. H por cualquiera de las columnas de la matriz X es la columna de la matriz X. Y eso es porque H por X igual a X. Y de epsilon sombrero, que es 1 I menos H por epsilon, tenga en cuenta que los elementos de H deben estar cerca del 0 si epsilon se utilizará como una aproximación razonable de epsilon. Si epsilon sombrero se usará como una aproximación razonable de epsilon sombrero, ¿no? A ver, ¿qué dice aquí esta frasecita? ¿Qué dice? Pues yo sé que epsilon sombrero es igual a I menos H por epsilon, ¿verdad? Entonces, si epsilon sombrero se va a parecer mucho a epsilon, que es lo que nosotros esperaríamos, entonces, en principio H debería ser una matriz nula, ¿verdad? Porque entonces del lado derecho nos quedaría la identidad por epsilon, y nos quedaría epsilon sombrero igual a epsilon, que es más o menos lo que estoy buscando, ¿verdad? Entonces, H tendría que ser la matriz nula, la matriz de puros ceros, digamos. ¿Sí? Pero por supuesto que eso no va a ocurrir, porque H, ¿verdad? Es esto que está acá, y la verdad es que a menos que la X sea 0, eso no va a ser 0 nunca, ¿no? Pero entonces, si no es 0, por lo menos que sean valores pequeñitos. Cercanos al 0. Pues, ¿no? Así que los valores que están en H deben ser pequeños si es que queremos que los residuos sean estimadores de los errores, ¿no? Es lo que dice aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver. Algunos resultados útiles. Esperanza de epsilon sombrero igual a 0. Varianza de epsilon sombrero igual a sigma cuadrado por I menos H. Covarianza de epsilon sombrero y sigma cuadrado por I menos H. Covarianza de epsilon sombrero y Y sombrero igual a 0. Epsilon sombrero barrita, promedio, es epsilon sombrero traspuesto por J dividido entre N y es igual a 0. Epsilon sombrero traspuesto por Y es Y traspuesto por I menos H por Y. Epsilon sombrero traspuesto por Y sombrero igual a 0. Y epsilon sombrero traspuesto por X igual a 0 traspuesto. Todos estos resultados van a ser útiles, ¿no? Van a ser bien útiles. 5 minutos para que ustedes me prueben o me demuestren
que esto es verdad, que la varianza de epsilon sombrero es sigma cuadrado por I menos H. ¿Qué les parece? 5 minutillos. Hay dos formas de escribir epsilon sombrero, ¿verdad? Una es esta y la otra es esta. I menos H por Y o también I menos H por epsilon. Por cualquiera de los dos lados tiene que ser posible demostrar que la varianza de epsilon sombrero es igual a sigma cuadrado por I menos H. A ver, 5 minutillos. Por otro lado, ya dijimos que el H tiende a ser pequeñísimo, ¿no? Así que de hecho que se cumple. Los elementos de H deben ser pequeños si queremos que epsilon sombrero sea un buen estimador de epsilon. Se parezca a epsilon. ¿Ok? Ajá, entonces, voy a ponerles la lámina, ¿no? 5 minutillos. 27, a ver cómo les va. Estamos a demostrar que la varianza de epsilon sombrero es sigma cuadrado por I menos H.
Ok, ¿cómo les fue? ¿Pudieron? Necesitan más minutillos. No todos a la vez, por favor. A ver. Tenemos que demostrar que la varianza de épsilon sombrero es igual a sigma cuadrado por I menos H. Ahí ¿Verdad? no sale la pantalla. Sí, ya la voy a poner. ¿De acuerdo? Aquí escrito feito, pero así es. Esto es lo que tenemos que probar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo será la varianza de épsilon sombrero? Bueno, pues en principio hemos dicho que épsilon sombrero, ¿verdad? En principio, vamos a buscar por aquí cómo lo podemos escribir de la mejor forma, ¿verdad? Cómo estaba bien escritico el épsilon sombrero. ¿Sí? Épsilon sombrero es I menos H por épsilon, o también I menos H por Y, ¿verdad? Así que supongamos que lo hacemos con épsilon. Debe dar igual, ¿no? Pero, entonces, épsilon sombrero es I menos H por épsilon, ¿verdad? Así que estoy buscando la varianza de esa forma lineal. Pero nosotros tenemos una lámina por allá que nos dice cómo es la varianza de una forma lineal, ¿verdad? Y es la matriz de la forma lineal I menos H por la varianza del vector aleatorio por la matriz de la forma lineal traspuesta, ¿verdad? Traspuesta. Eso parece que nos dice, ¿verdad? Sí. Ok. Pregunto yo, mis apreciados alumnos. ¿Será que H es una matriz idempotente? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que H es una matriz idempotente? ¿Será que H es una matriz idempotente, muchachos? ¿Qué me dicen?
Atento con el chat. ¿Quién es H? Es X por X traspuesto por X a la menos 1, ¿verdad? Por X traspuesto, ¿verdad? Recuerdo que ese es H, ¿no? Entonces, ¿quién es H por H? Pues es esto multiplicado 2 veces. Esto por aquí y esto por aquí, ¿verdad? Pero está clarito que X traspuesto por X a la menos 1 por X traspuesto por X es la matriz de identidad y entonces se simplifica, ¿verdad? Así que esa es la respuesta. ¿Qué me dicen entonces? ¿H es idempotente? Sí, ¿verdad? Cuando una matriz multiplicada por ella misma, idempotente. H es idempotente. ¿I menos H entonces es idempotente? Nosotros ya demostramos eso, ¿verdad? Demostrábamos que si cualquier matriz es idempotente, I menos esa matriz también es idempotente, ¿verdad? Así que I menos H también es idempotente porque H es idempotente. Sí, H es una matriz simétrica. Allá arribita la tenemos escrita de primera, ¿verdad? Sí, cuando yo trato de transponerla, sí, obtengo exactamente la misma matriz, ¿verdad? Del lado izquierdo me queda X traspuesto, que es X. Del lado derecho me queda X traspuesto. Y en el centro me queda X traspuesto por X a la menos 1 traspuesto, que es X traspuesto por X traspuesto a la menos 1. Y X traspuesto por X traspuesto es de nuevo X traspuesto por X. Así queda exactamente lo mismo. H es simétrica, ¿verdad? Entonces, H es simétrica e I es simétrica también. Así que I menos H es simétrica. Entonces, I menos H es simétrica e idempotente. ¿De acuerdo? I menos H, ¿no? Es simétrica e idempotente, ¿verdad? Así que esto nos queda ¿verdad? Sigma cuadrado por I menos H por esto sería I menos H traspuesto. Ah, pero no estoy compartiendo. ¿Sí? Entonces, I menos H multiplicado por I menos H traspuesto. Pero como I menos H es simétrica, ¿verdad? Pues I menos H traspuesto es lo mismo que I menos H. Y además es idempotente. Así que I menos H por I menos H sigma cuadrado por I menos H, ¿no? Precisamente lo que nos pidieron demostrar. Ah, ya la viste, Luis y Giancarlo, ¿no? ¿Sí?
Así resulta la demostración, ¿verdad? Para que quede grabada, ¿no? Es sencilla relativamente. Lo que hay es que aplicar la varianza de una forma cuadrática en una forma lineal, en este caso, la varianza de una forma lineal, ver que H es idempotente y simétrica, por lo tanto I menos H es idempotente y simétrica también, y listo, resuelto el problema, ¿no? Ok. Volvamos a las láminas entonces. Muy bien, entonces, más o menos por ese camino podemos demostrar todas las demás cosas que están aquí, ¿no? Las 9 afirmaciones estas que están acá, ¿no? Ahora vamos a ver para qué es que necesitamos usar esas afirmaciones. ¿Para qué no son interesantes, no son útiles, ¿no? Entonces, yo le escribo así. Recordamos que si X y Y son dos vectores aleatorios, el coeficiente de correlación muestral se define como X traspuesto por I menos 1 sobre N por J por Y. En ese caso es una forma bilineal, ¿verdad? La habíamos llamado, ¿no? Dividida entre la raíz cuadrada de X traspuesto por I menos 1 sobre N por J por X y de Y traspuesto por I menos 1 sobre N por J por Y, ¿no? O lo que es lo mismo, pues, la covarianza en el numerador y la raíz cuadrada de las varianzas del producto de las varianzas en el denominador. Ese es el coeficiente de correlación y este es su correlativo en la muestra, coeficiente de correlación muestral, ¿no? Ahora, si vemos el numerador de esta expresión, para epsilon, sombrero y y, en lugar de usar x y y, vamos a usar epsilon, sombrero y, pues el numerador de esa expresión nos da epsilon, sombrero, traspuesto por i menos 1 sobre n por j por y. Y eso es epsilon, sombrero por y, menos 1 sobre n, epsilon, sombrero, traspuesto por j por y. Y eso es exactamente igual a epsilon, sombrero, traspuesto por y. ¿Verdad? O sea que todo esto parece que es cero, ¿no? Dice que eso es debido a 6. ¿No está 6? Aquí está 6. Ya, claro. ¿Verdad? Está clarito aquí. Epsilon, sombrero, traspuesto por J dividido entre N, da 0. O sea que epsilon, sombrero, traspuesto por J es igual a 0. Y aquí tenemos epsilon, sombrero, traspuesto por J mayúscula. Pero es como si tuviéramos varias J, ¿verdad? 0, 0, 0 en todas partes. ¿Sí? Así que este segundo término se anula. Y lo que está en el numerador aquí, que sería la correlación muestral entre epsilon, sombrero y y, nos da epsilon, sombrero, traspuesto por y. ¿Ok? Si en lugar de usar y, usáramos y sombrero, entonces nos da epsilon traspuesto sombrero por y sombrero, menos lo mismo de antes, pero por y sombrero, ¿verdad? Y aquí dice que eso es igual a 0, debido a 6 y a 8. Bueno, a 6 ya la vimos acá. Y claro, y a 8 porque epsilon sombrero traspuesto por y sombrero es igual a 0, ¿no? ¿Ok? Y debido a 6 y 9, este numerador es 0 para epsilon sombrero y cada columna de la matriz X también. ¿Sí? También. Entonces, aquí va nuestra primera prueba diagnóstica de la regresión. ¿Sí? El coeficiente de correlación muestral entre epsilon sombrero y y sombrero teóricamente es igual a 0.
y el coeficiente de correlación muestral entre épsilon sombrero y cada una de las columnas de la matriz X también tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Así que la teoría nos dice que la correlación entre las variables ajustadas y los residuos tiene que ser 0. La correlación. ¿Sí? También entre los residuos y cada una de las columnas de la matriz X, ¿verdad? Entonces, si el modelo y los supuestos correspondientes son correctos, una gráfica de los residuos versus los valores pronosticados no debería mostrar un patrón sistemático. Las gráficas de los residuos versus cada una de las columnas de X deben mostrar solo una variación aleatoria, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es sencillo, es agarrar los residuos, agarrar los valores ajustados y hacer un scatter plot, hacer un gráfico de dispersión. Si vemos que hay algún patrón lineal hacia arriba o lineal hacia abajo, estaremos en problemas. Porque la teoría dice que no deberíamos ver ningún tipo de patrón. Pero si no vemos ningún tipo de patrón, estaremos por el camino correcto. ¿De acuerdo? Esa es la primera prueba diagnóstica que haremos de la regresión y es una prueba diagnóstica gráfica, muy sencilla de interpretar. ¿Ok? Agarramos los residuos y agarramos los valores ajustados y vemos si en ese diagrama de dispersión se puede visualizar algún tipo de correlación. Si no se puede visualizar algún tipo de correlación, estamos bien. Pero si logramos visualizar alguna correlación muy clara, entonces no estamos bien, porque la teoría dice que la correlación tiene que ser 0. Así que esa es la primera prueba diagnóstica, ¿ok? Que vamos a hacer de nuestro supuesto. Necesitamos más pruebas diagnósticas. Por ejemplo, necesitamos trabajar con las observaciones atípicas, las archifamosas, archiconocidas observaciones atípicas o outliers, ¿no? Entonces yo les escribo así, dice, un valor atípico es un valor que aparece muy lejos del resto y que se sospecha es un error de medición, un error de transcripción o algo por el estilo. O sea, lo primero que vamos a pensar es que un outlier es un error, ¿ok? Eso es lo primerito que debemos pensar, ¿no? Pero no siempre es así, ¿eh? Pero eso es lo que está detrás de esta idea, ¿no? Como el ajuste del modelo lineal se vale de la media y esta es muy sensible a los valores extremos, un valor atípico puede representar un cambio significativo en las estimaciones que incluso puede afectar las pruebas de hipótesis. Si hacemos un poquito de memoria y detallamos un poquito nuestras pruebas de hipótesis que vimos hace un rato, todas ellas están basadas de alguna forma en promedios. Y los promedios son muy sensibles a los valores extremos. Así que cuando tengamos outliers, vamos a tener una gran sensibilidad en los resultados de nuestra regresión. Y esos outliers pueden afectar demasiado nuestros resultados. Entonces hay que estudiar los outliers, ¿no? Entonces el primer impulso es detectarlo y sacarlo del conjunto de datos. Pero, ¿qué pasa si se tienen muy pocos datos? ¿Cómo podemos estar seguros de que se trata de un error y no de un valor correcto y plausible? Tal vez deberíamos sacarlo del conjunto, pero nunca antes de investigar a fondo su verdadero significado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a proceder con los outliers? Los detectaremos primero y luego tendremos que decidir si los dejamos o los quitamos. Si nosotros vemos que esos outliers realmente son fruto de un error, los sacamos. Sin embargo, si no logramos determinar que sean producto de un error, no los podemos sacar. No debemos sacarlos, ¿no? O si tenemos muy pocas observaciones, también es peligroso sacarlo, ¿verdad? Entonces, no siempre es llegar y sacar, es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, estos son los outliers, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos
detectar esos outliers, ¿no? Dice así, ¿no? Los residuos pequeños no necesariamente indican un buen ajuste, por lo que no debemos usar los residuos simples para determinar valores atípicos. Necesitamos escalar la varianza haciendo epsilon sub i sombrero dividido entre sigma por la raíz de 1 menos h sub i. Eso se llaman los residuos estandarizados. O a veces se utilizan los residuos estudentizados, porque ustedes se imaginarán, vienen de la T de student. Entonces, normalmente utilizamos los residuos estandarizados o los residuos estudentizados, ¿no? Los estudentizados son epsilon sub i sombrero sobre S multiplicado por la raíz de 1 menos h sub i. Para nuestro enfoque es entonces graficar los residuos estudentizados y sub i sombrero versus i, el número de la observación. Eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a graficar los y sub i versus i y vamos a ver dónde andan, ¿no? Una observación influyente es una observación y sub i y q sub i traspuesto que hace una gran diferencia en beta sombrero y x por beta sombrero. Esa es una observación altamente influyente. Un punto y sub i y q sub i traspuesto es potencialmente influyente si es un caso atípico en la dirección de y o si está inusualmente lejos del centro de las x. En cualquiera de las dos circunstancias nos va a aparecer como un puntito muy alejado de la nube de puntos, del resto de la nube de puntos, ¿no? Bueno, entonces, h sombrero es h por y para todo i de 1 a n se cumple entonces que y sub i sombrero es igual a h sub i 1, h sub i 2, etcétera, h sub i n. Esta es una fila de la matriz H, la iésima fila de la matriz H, multiplicado por el vector y, que es y1, y2, yn. O sea que esto es sumatoria para j de 1 a n de los h sub ij por y sub j. ¿Verdad? Y podemos separar h sub i por y sub i del resto, ¿no? De términos de la suma, ¿verdad? Podemos separar la iésima observación con su correspondiente h del resto de las observaciones o su correspondiente h, ¿no? Bueno, pero también es cierto que h por j es igual a j, como dijimos hace un rato. Luego, la sumatoria para j de 1 a n de los h sub ij, que es h por j, para una fila cualquiera de h, eso es exactamente igual a 1, ¿no? Tiene que ser igualito que 1. La suma de todos los h para una fila tiene que ser igual a 1. Entonces, cuando h sub i es grande, está cerca del 1, el resto de los h sub ij son necesariamente pequeños. Y y sub i tiene una gran influencia en y sub i sombrero. De manera que h sub i se llama el apalancamiento o leverage de y sub i. ¿Sí? Por esta razón. Por esta razón. Porque todos los h's tienen que sumar 1. Pero entonces, si este h sub i que está por acá es muy grande, pongámosle 0.6, ¿verdad? Entonces a todos los demás h les toca ser muy chiquitos para que puedan sumar 1, ¿no? Así que entonces, como este h sub i es muy grande, pues la observación y sub i, tiene una gran influencia, es muy influyente en el y sub i sombrero, ¿verdad? En la construcción de mi valor ajustado de y sub i, ¿no? Entonces, como es muy influyente y la influencia está determinada por este h sub i, y h sub i es el elemento de la matriz h, iésimo, ¿verdad? De la diagonal. Entonces, a este h sub i lo llamamos el apalancamiento, el leverage. ¿Ok?
el leverage de Y sub I, ¿no? Bueno, cuando una observación Y sub I que su I traspuesto tiene un valor de H sub I cercano a 1, entonces la ecuación de regresión estimada estará cerca de Y sub I. Esto es, Y sub I sombrero menos Y sub I será pequeño y tendrá un alto potencial para influir en los resultados de regresión. Podemos examinar cualquier observación cuyo apalancamiento sea inusualmente grande en relación con los otros valores. Sabemos que la suma de los H da K más 1, ahora para todos los I's, ¿no? Entonces, algunos autores sugieren que si encontramos un H sub IJ, perdón, su II, cuyo valor es igual o superior a 2 veces K más 1 entre N, 2 veces el promedio, debemos pensar que se trata de un punto influyente. Entonces vamos a seguir esta reglita, aunque no hay nada dogmático en ella, pero vamos a seguir esta reglita, ¿no? Si encontramos los apalancamientos, los H sub II, y nos conseguimos algunos que sean mayores a esta cantidad, los pondremos bajo sospecha, vamos a decir. Los pondremos bajo sospecha como puntos muy influyentes. ¿Ok? Entonces, los puntos de apalancamiento alto pueden ser buenos o malos. En la dirección de la línea de regresión pueden contribuir a disminuir la varianza de los estimadores, pero en la dirección opuesta afectan demasiado el ajuste. Y eso hay que tenerlo presente. No todos los puntos indebidamente influyentes son outliers, porque hay algunos puntos indebida o altamente influyentes que están en la dirección de la recta de regresión y entonces no nos importa. Pero si están en la dirección contraria, entonces sí que nos importa. ¿Ok? Bueno. Para hacer eso, en realidad vamos a utilizar esta cosa que se llama la distancia de Cook. Entonces, la estrategia es comparar dos modelos. Uno que incluye el punto sospechoso y otro que lo excluye, simbolizado con el subíndice 1. Vamos a calcular dos modelos. Uno usando la observación que consideramos sospechosa y otro retirando esa observación. Y vamos a comparar los dos modelos, ¿verdad? Para compararlo vamos a construir la distancia de Cook, que se construye de esta forma, ¿no? La diferencia entre los vectores estimados de los parámetros de ambos modelos, ¿verdad? En el medio la matriz que está puesta por X, ¿verdad? Un ponderador aquí abajo, etcétera. Total que resulta esto. ¿Sí? R sub I al cuadrado sobre K más 1. ¿Sí? H sub IJ sobre 1 menos H sub IJ. Perdón, H sub I. Y esto se llama la distancia de Cook. Cuando la calculemos, por supuesto, debe quedar muy claro que si la distancia de Cook es muy grande, ¿verdad? El haber retirado la observación esa del modelo produjo un cambio importante en la regresión. O sea que definitivamente esa observación sí que es muy influyente. Pasemos a ver si es influyente buena o es influyente outlier. Y si es influyente outlier y nos convencemos de que la podemos quitar, la quitamos, ¿no? D sub I es proporcional a la distancia euclidiana ordinaria entre Y sub I y Y sub I sombrero y Y sub I. Luego, si D sub I es grande, la observación tiene influencia sustancial en ambos, en beta sombrero y en Y sombrero. Y como les decía, ¿qué vamos a hacer? Detectamos puntos de alta influencia, nos informamos sobre su origen. Si son errores de medición y transcripción, los botamos. Y de lo contrario, los mantenemos bajo observación. ¿Ok? Y bueno, toca el turno de nuestro laboratorio de regresión lineal, pero eso ya, mis apreciados alumnos, será el día lunes. ¿Ok? Entonces, voy a recapitular un poco porque a lo mejor estamos todos aquí un poco confundidos. Vamos a estimar los parámetros de la regresión, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a probar hipótesis sobre esos parámetros de la regresión. ¿Ok? Luego vamos a hacer validación y diagnóstico. La validación y diagnóstico esencialmente va a consistir en dos cosas. En ver si de verdad los valores ajustados y los residuos no están correlacionados.
porque los errores se supone que no deben estar correlacionados, ¿verdad? Y para eso vamos a hacer tan sencillo como un scatter plot. Y luego vamos a buscar puntos influyentes o outliers, utilizando la distancia de Cook. ¿Ok? Si nos encontramos con un punto indebidamente influyente que nos está afectando mucho nuestro modelo de regresión, pues lo sacamos del modelo, si es que podemos sacarlo del modelo, y volvemos a correr nuestro modelo sin ese valor tan indebidamente influyente, ¿no? Y eso esencialmente es el pipeline, digamos, el workflow de la regresión lineal múltiple, ¿no? Estimar los parámetros, hacer pruebas de hipótesis y luego hacer validaciones y diagnósticos del modelo, ¿no? Vamos a ver esto en acción el día lunes con el Python. No creo que nos dé tiempo de hacer el laboratorio es larguito. A lo mejor lo hacemos entre lunes y miércoles de la próxima semana, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, mis apreciados alumnos? ¿Alguna duda? ¿Qué medidas para ver la calidad de las regresiones vamos a usar además de R cuadrada en el curso dentro de lo que va? Bueno, en principio podríamos hacer muchas otras, pero no tenemos tiempo de verlas todas, ¿no? Ya con el R cuadrado tenemos suficiente. Pero podríamos utilizar el criterio de información de acá, que el criterio de información bayesiano pudiera ser también, ¿no? ¿Ok? Pero este es un curso introductorio de regresión lineal. Podríamos en el laboratorio comentar algo más al respecto, ¿no? Pero desde el punto de vista teórico no la vamos a ver porque no nos da tiempo, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entonces me despido. Nos vemos de nuevo el día lunes, muchachos. Feliz fin de semana. Buenas noches, profesor. Buenas Igualmente. noches.